Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alina Hernández y el día de hoy les traigo una presentación sobre un tema muy importante que es poco común que se hable de ello, pero es muy recurrente en el ámbito del deporte y más en estos tiempos que existe demasiado y es el violencia deportiva. Hola, ¿qué tal? Puede decirse que es algo muy recurrente porque se vive diario en todo tipo de deportes, en todo tipo de ocasiones, ya sea en entrenamientos, en juegos, en todo tipo de ocasiones. Esto puede decirse que es algo muy recurrente porque, ¿qué es, para empezar, qué es la violencia en el deporte? Bueno, violencia se refiere a cualquier acto o comportamiento agresivo que se produce en el contexto de eventos deportivos. Esto incluye las acciones físicas, los actos verbales o psicológicos también que causen el daño o intimidaciones a los participantes, a los espectadores, ya sea en un estadio, a los árbitros también, que muchas veces esto sucede cuando hay juegos. Los jugadores son los que siempre están agrediendo hacia el árbitro porque existe también la presión social, existe la presión de los mismos jugadores, de los mismos entrenadores, y esto lleva a que exista la violencia hacia este personaje que es el árbitro. Y pues básicamente es eso, el agredir física, verbalmente y psicológicamente a un compañero, a un... ¿Qué es, para empezar, qué es la violencia en el deporte? Bueno, violencia se refiere a cualquier acto o comportamiento agresivo que se produce en el... Muy bien, ahora hablaremos sobre las causas de la violencia en el deporte. Son varias y también son complejas. Entre ellas se encuentra la rivalidad entre los equipos o entre los mismos fanáticos. También está la presión por ganar a toda costa. Siento yo que esa presión causa demasiado conflicto contigo mismo y con tu contrincante, perdón, y también a veces llega a pasar con tu propio equipo, con tus propios compañeros. También está, que es esto muy importante, la educación y los valores. Bien sabemos que esto viene desde casa, entonces al momento de llegar a pisar duela, cancha, este, cualquier lugar donde exista el deporte, este, es muy importante llevar a cabo esto porque nos describe como personas y nos hace evitarnos este tipo de causas, este tipo de violencias deportivas. Este, y bien sabemos que muchas personas no tienen este tipo de educación desde casa y es muy complicado porque se lidia con este tipo de cosas casi a diario. Entonces, no solamente en el ámbito deportivo, aquí podemos abrir otro paréntesis donde podemos hablar en el escolar, laboral. Es algo que se vive diario y bien, en el ámbito deportivo podemos decir que al momento de llegar a apoyar el equipo o tú ser el equipo y tener contacto con el otro y saber que existe mucho falta de valores y de educación, es muy complicado y pues bueno, esto viene desde casa, esto también se apoya de la educación en la escuela, pero bien sabemos que desde casa se deben de incluir estos valores y pues es muy importante para evitar este tipo de violencias deportivas. También está mucho la influencia negativa de algunos líderes o figuras del deporte. Aquí también pueden contribuir aspectos socioeconómicos como la marginalidad, perdón, o la desigualdad. Estas generan mucha frustración, agresividad y pues en algunos individuos también.
Bien, y aquí viene una parte importante que es la historia de la violencia en el deporte. Esto, lejos de desaparecer, sigue evolucionando desgraciadamente. Aunque los escenarios y las formas han cambiado, la esencia sigue siendo la misma. En la actualidad es muy común que presenciar actos violentos en eventos deportivos, ya sea entre los aficionados, como mencionaba, contra los mismos jugadores, contra entrenadores o incluso con los árbitros, como mismo mencionaba también. Los datos recientes muestran un incremento alarmante. Incidentes en los últimos años, especialmente tras la pandemia. Entonces, quiere decir que vamos aumentando en lugar de ir disminuyendo. Algunos informes, como la memoria de la Comisión Estatal contra la Violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, relevan que el aumento de las propuestas de sanciones por actos violentos pasaron de 712, en la temporada del 2019-2020, por ahí más o menos, pasaron a 1,675 en el 2022-2023. Entonces, esto quiere decir que como personas nos hace falta mucho, mucho valor, mucho deporte, mucho conocimiento y mucha empatía y respeto por el prójimo, porque como bien lo dice aquí la historia, vamos aumentando en lugar de ir disminuyendo y esto no es muy agradable. Bien, se dice también en esta historia que el deporte actúa como una válvula de escape por la tensión de la socialidad. Entonces, todo esto por la pasión inherente. El deporte es más que otros ámbitos. Esto fomenta una transformación en el individuo. Este fenómeno de metamorfosis que se intensifica por la disolución del individuo en la masa lleva a comportamientos antisociales. Entonces nos dice que tipo nos transforma como personas por lo mismo, por el mismo hecho de ser fanáticos, de estar tan metidos con ese equipo, de estar tan obsesionados, hacen que nuestra metamorfosis haga un cambio a nosotros y por eso ocurren este tipo de incidentes o accidentes, y es muy lamentable porque en ocasiones han llegado a la muerte, desgraciadamente, y pues ahí es cuando la gente intenta, por así decirlo, tomar un poquito de conciencia en los hechos, pero realmente esto no hace un cambio. Estamos tan mal como personas que aún así de que ocurran este tipo de sucesos, no existe un cambio y sigue estando, pero creo yo que también enfocaría mucho el tema de la seguridad y la y los castigos. Entonces yo siento que si hubiera un poquito más de atención en ese aspecto, tal vez uno como persona tomaría un poco más de conciencia y se resolverían un poquito más este tipo de casos. Curiosamente, este tipo de interacción no se distribuye igual para todos los tipos de deportes. En disciplinas como el boxeo o las artes marciales, es parte intrínseca del juego. Raramente se observan este tipo de conductas de altercados entre el público. Por el contrario, en el deportes como el fútbol, la frustración derivada de no poder participar activamente en la acción parece exacerbar los conflictos, ¿ok? Esto quiere decir que uno como fanático que está atrás del suceso, atrás del juego, perdón, en grada, esto incita a que estemos un poco más frustrados para de no poder hacer una acción, de no poder estar ahí donde está el jugador, pero siento que esto es muy, muy ilógico. Como bien dije, esto viene desde casa, desde los valores y desde la educación.
Bien, por aquí les voy a mostrar un video de algunas de las acciones más brutales, perdón, en el fútbol mexicano, un poco violentas, pero bueno, esto es uno de los ejemplos que podría darte en en este tipo de violencias. La rivalidad entre América y Chivas siempre ha sido muy intensa, pero tal vez nunca se ha visto una bronca como la que se armó en la campaña de 1982-1983. El Club Guadalajara ganaba 3-0 la semifinal de aquel campeonato, cuando se armó la batalla campal. Los principales protagonistas de aquella gresca fueron Eduardo de la Torre, Roberto Gómez Junco, Alfredo Tena y Miguel Celada. Un total de 16 expulsados fue el saldo de aquella batalla campal entre el rebaño y los emplumados. Edgardo Codesal fue el árbitro de aquel clásico que terminó con la policía dentro del campo de juego. ¡Wow! En las semifinales del torneo de clausura 2011, Cruz Azul enfrentaba a Monarcas Morelia. El partido de ida terminó con una victoria de la máquina por 2-0, pero después la monarquía dio la vuelta con un 3-0. Corría el minuto 44 cuando un aficionado de Cruz Azul entra al campo de juego para recriminar a los jugadores de Cruz Azul su mala actuación, lo cual hizo explotar a los jugadores celestes, que empezaron una pelea en contra de los jugadores de Morelia. Cristian El Chaco Jiménez se salió de sus casillas y contagió a sus compañeros, quienes empezaron a agredir a sus rivales. José de Jesús Corona, convertido en un engendro, tiró un cabezazo al preparador físico de Monarcas, que terminó con la nariz rota. Morelia avanzó a la final, mientras que Cruz Azul regresó a casa y tuvo que sufrir las consecuencias de los arrebatos de sus jugadores. Y bien, después de ver ese tipo de videos, y bien, después de haber visto ese video, vemos aquí algunos de los factores que desencadenan este tipo de violencias. El primero es la pasión desbordada. Como en el segundo video que les puse, se vio donde un fanático bajó desde las gradas hasta la cancha a golpear a uno de los jugadores contrarios del equipo que estaba apoyando. La pasión desbordada en principio es un motor de alegría y emoción, pero puede convertirse en un detonante de violencia cuando se descontrola. La identificación con un equipo o un jugador, la presión por ganar, la frustración por la derrota, pueden llevar a los fanáticos a perder el control y actuar de forma agresiva. Esto es muy loco porque es tanto el fanatismo de esa persona que hace que cometa acciones de las cuales tal vez pueda arrepentirse por el resto de su vida. Otro de los factores es la rivalidad entre los equipos. Esto es muy conocido, como bien lo mencionaba anterior, en el fútbol. Este puede ser sana en la mayoría de los casos, pero puede también degenerar en violencia cuando se alimenta por la intolerancia, el odio o la discriminación. Los enfrentamientos, entre los fanáticos de equipos rivales pueden convertirse en un escenario para la violencia física y verbal, especialmente cuando se trata de rivalidades históricas o de gran intensidad, como por ejemplo aquí, Tigres y Rayados. Es de muy gran intensidad y pues también es histórico eso. Otro de los factores es la influencia de los medios de comunicación. Aquí, quieras o no, a eso se dedican, realmente a eso se dedican, a dar de qué hablar, a generar ese tipo de polémica, porque como menciono, a eso se dedican. Entonces es su afán de obtener audiencia, también de generar polémica, como bien lo comenté, pueden contribuir a la violencia en el deporte. La cobertura sensacionalista de los enfrentamientos violentos, la exaltación de la rivalidad y la promoción de la agresividad pueden alimentar la violencia entre los fanáticos. Y bien, hablamos mucho sobre qué es la violencia, pero ¿cómo podemos combatirla? Combatir la violencia en el deporte es una tarea muy compleja, ya que requiere un enfoque multidimensional. Algunas de las estrategias que se pueden implementar para prevenir y combatir la violencia en el deporte son la
educación y la concienciación. Promover la educación y la concienciación sobre la violencia en el deporte, tanto entre los fanáticos como entre los jugadores, es muy fundamental. Los programas educativos pueden ayudar a los fanáticos a entender las consecuencias de la violencia, a desarrollar habilidades para gestionar la emoción y la frustración. También otra es el control y la seguridad. Implementar más medidas de control y de seguridad más estrictas en los estadios y eventos deportivos es muy esencial esto. El control de acceso, la presencia de personal de seguridad, aunque muchas veces exista demasiada presencia de seguridad, es inevitable por la aglomeración de personas que están. Pero bueno, si tienen una buena organización, ahí debería de estar un poquito más organizado, bien dicho. La vigilancia por las cámaras que pueden ayudar a prevenir la violencia y garantizar la seguridad de los fanáticos. Otra es la colaboración entre las autoridades. Las autoridades deportivas, las fuerzas de seguridad, los medios de comunicación, es fundamental para que puedan combatir la violencia. La coordinación también entre estos actores puede ayudar a identificar y sancionar también a los responsables y pues así implementar más medidas preventivas. También otro es las sanciones, como bien lo comentaba anteriormente, y las medidas disciplinarias. Debería de existir una sanción específicamente en ese ámbito del deporte porque así generamos una conciencia un poco más lógica, un poquito más activa de toda la audiencia que asiste a este tipo de eventos. Aplicar también a los jugadores y a los fanáticos que protagonizan los actos de violencia. Esto es bien fundamental, bien se sabe, para disuadir, la violencia y para enviar un mensaje claro de que la violencia no se tolera, o sea, en y en los demás lugares es intolerable. Las sanciones pueden incluir suspensiones de juegos, las multas, la prohibición de accesos a los estadios, aunque yo opinaría que una sanción un poquito más fuerte porque, como he comentado anteriormente, han llegado hasta la violencia del extremo llegar a la muerte. Entonces yo siento que este tipo de sanciones son muy leves. Obviamente se tomarían diferentes sanciones a los casos que existan, ¿verdad? Pero como sanción en general siento que deberían de aplicar un poco más. Por otro lado, que existiera la promoción del fair play. Promover el fair play, los valores deportivos como el respeto, la tolerancia y la empatía es muy fundamental para crear una cultura deportiva más sana. Los programas del fair play pueden ayudar a los jugadores y a los fanáticos a comprender la importancia del respeto mutuo y de la sana que puede ser la competencia. También el trabajo con los medios de comunicación. Trabajar con los medios de comunicación para poder promover una cobertura responsable y ética. Eso es muy importante, que sea muy ético. Los medios de comunicación deben de evitar la cobertura evitar la cobertura sensacionalista de los enfrentamientos, de los enfrentamientos violentos y pues promover un poquito más el fair play y de todos los valores en el deporte para, pues ellos tienen una herramienta muy, muy importante, entonces qué mejor que nos ayuden a promover los valores y todo lo bueno que nos puede dar este deporte. Y bien sabemos que la violencia tiene muchas consecuencias. En el deporte tiene consecuencias graves tanto para los fanáticos como para los jugadores. Los disturbios entre los estadios pueden provocar lesiones, los daños materiales y muertes.
La violencia entre jugadores puede provocar sanciones, suspensiones y daños a la reputación. Y bien sabemos que, y bien, aquí tenemos un ejemplo de qué es lo que se puede hacer para evitar la violencia en el deporte. Para evitarla es necesario un enfoque multidimensional en el que incluya la educación, el control y la seguridad, también la colaboración entre las autoridades y las sanciones y las medidas disciplinarias. También la promoción del fair play, como bien lo comentaba anteriormente, y el trabajo de los medios de comunicación. Algunos de los valores que yo recomiendo como persona y este, como participante de un deporte, es la educación, la madurez también, el respeto sobre todo, la tolerancia, el enfoque a lo que estás haciendo, no dejarte llevar por este tipo de medios, por la fanaticada, estar bien enfocado en lo tuyo, no caer en los juegos de los demás, la empatía, súper importante, la igualdad y el disfrutar. Qué mejor que disfrutar el show que te están dando los deportistas o tú como deportista disfrutar lo que estás haciendo, lo que te gusta, lo que te apasiona. Eso es súper importante y pues siento que es algo que muchas personas, muchos deportistas no lo hacen porque están enfocados en otras cosas, tienen otro tipo de visiones, como dar una buena imagen para las campañas, como este, los medios de comunicación te den desde que hablarles a ellos. Entonces, olvidan el momento, olvidan el disfrutar y siento que eso es demasiado valioso para tu vida y como persona. Y bien, por último tenemos mi conclusión. Mi conclusión es que la violencia en el deporte es un problema muy complejo que requiere un enfoque multidimensional para ser combatido. La educación, el control y la seguridad, la colaboración entre las autoridades, las sanciones y medidas disciplinarias, la promoción del fair play, el trabajo con todos los medios de comunicación y con todas las comunidades que son elementos fundamentales para crear una cultura deportiva sana y libre de violencia, es muy importante. Entonces, debe ser un espacio para la alegría, la emoción y la sana competencia. Es responsabilidad de todos, como personas, desde los fanáticos hasta los jugadores profesionales, trabajar para erradicar la violencia del deporte, para garantizar que esta actividad sea un espacio de unión, de respeto y de desarrollo humano. Y bien, por último tenemos mi conclusión.